Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Jurado, soy fundador de DataD y con ya algunos años de experiencia en el tema de creación de productos de datos y soluciones cognitivas para diferentes industrias. El día de hoy les traigo un pequeño tema y un pequeño curso con respecto a la palabra Big Data y este concepto que nosotros hemos venido definiendo con los años y que cumple dos propósitos principalmente. Uno es fomentar el crecimiento de esta rama en México y así poder tener una comunidad más grande y potencializar el capital humano que México tiene en estos temas. Y el otro, de manera muy específica, es poder tener documentación o algún tipo de guía en español, ya que cuando yo empecé alrededor de hace 6 o 7 años, pues no existía como mucha información con respecto al tema. Aunque tengamos en ocasiones un buen inglés en la academia, pues en ocasiones es un poco difícil poder generar esta abstracción y poderlo llevar a un pensamiento correcto. Es por eso que traigo este material. Vamos a hablar del Big Data en una parte teórica, técnica y un poco chusca en ocasiones, de qué lleva este tema de esta palabra buzzword que está en boca de todos, ¿no? Hace poquito platicaba con uno de mis mentores en este tema de IBM y justamente este, mencionaba que era como hablar del sexo en la preparatoria, ¿no? Que todo el mundo decía que lo sabía, que era el experto, que lo dominaba 100%, pero pues la verdad muchos de ellos no lo habían hecho o tenían las mismas dudas o simplemente pues no sabían ni qué era, ¿no? Entonces básicamente vamos a atacar estos temas con el tema del Big Data el día de hoy, un poquito teórico y es por eso que les traigo pues qué es el Big Data, ¿no? Big Data, dónde vive, qué es, cómo se come y pues con ciertos ejemplos. Inclusive en este pequeño temario vamos a poder implementar nuestro primer ambiente de pruebas para poder consolidar este conocimiento con respecto al Big Data y poder hacer prácticas de manera específica en un ambiente como tal y no correrlo solamente en el PowerPoint para poder brindarles a las personas la capacidad de desarrollarse por sus propias manos y que tengan los ambientes y los recursos y puedan replicar eso que van a conocer en la industria o en ocasiones en la investigación. Pues bueno, básicamente el temario es este. Tenemos desde el punto que es el Big Data, cómo funciona el flujo en un ambiente de Big Data, cómo las ventajas que tiene el Big Data y por qué con su arquitectura. Vamos a tener un ejemplo, en este caso muy estructurado, de un ambiente de Big Data, que en este caso de una app de movilidad. Es un caso de uso y que justamente ya cuando vayamos hablando de ellos probablemente sepan de cuál es. También vamos a hablar de qué es Hadoop Core, Hadoop Ecosystem. Vamos a instalar Hadoop en nuestro primer ambiente y vamos a hacer una pequeña práctica con un hola mundo de Hadoop. Entonces, bueno, básicamente vamos a empezar a hablar qué es el Big Data, ¿no? Pues el Big Data de manera específica, pues es un concepto que fue creado en los 90 para referirse a la gran cantidad de datos que se generaban en ese momento, cómo se adquirían, cómo se almacenaban, cómo se procesaban y cómo se utilizaban. Y justamente en toda mi carrera, inclusive profesional, con varios consultores, he escuchado, tengo este problema, lo voy a resolver con el Big Data. Y tú, ok, súper padre, pero ¿en qué parte del Big Data lo vas a meter o cómo lo vas a meter? ¿Con qué Big Data? Sí, es que voy a resolver algoritmos de inteligencia artificial, voy a empezar a generar predicciones. Ok, inteligencia artificial, ella, Machine Learning, Deep Learning, NLP, lo que quieras, es una cosa totalmente al Big Data. Sí te ayuda en ocasiones y es un potencial muy fuerte para poder explotar los datos, pero creo que no especifican bien de manera específica qué es el Big Data. Entonces, justamente eso pues refiere a que el Big Data solamente es un concepto que fue bien descrito en el 2001 con las tres Bs. O sea, ¿qué es Big Data? Es una gran cantidad de volumen de datos, con la primera B, que es volumen, que llegan y se generan de manera espontánea y crecen y crecen y crecen y crecen y no tienen fin, ¿no? ¿Y qué lleva esto? Pues un campo semántico totalmente diferente, que llevas una variedad, que llevas diferentes tipos de fuentes, diferentes ecosistemas, diferente significado, y pues que a su vez se tienen que aglomerar en algún punto. Es esa variedad. Podemos tener datos de banca, podemos tener datos de aseguradoras, podemos tener datos de retail, y justamente es esa pluralidad que existe en estos ambientes. Y una de las cosas muy importantes es cómo yo puedo procesar esa información o cómo yo la puedo adquirir. Imagínense
petas en segundos, pues es una cantidad increíble que pasa a lo mejor en Twitter, en Facebook, Instagram, en cada momento y cómo las empresas son capaces de poder manejarlas y absorberlas con tal velocidad. Y justamente así es como se refiere la tercera V de velocidad. Pero IBM creó una cuarta y bastante buena que le dicen veracidad. La verdad, con la experiencia, esta vez muy importante y me ha pasado muchísimas veces, porque no importa que tengamos grandes cantidades de datos, que los hayamos procesado de una forma increíble y que estén guardados en ambientes distribuidos, si a su vez estos no son ciertos o no son verdad o tienen algún sesgo. Porque al final cuando los queramos explotar o analizar, pues nos van a dar puras mentiras. Y justamente se rompe todo el esquema de las tres Bs al final porque no importa que tengamos volumen, variedad y velocidad, si al final las respuestas que vamos a tener van a ser erróneas, ¿no? Entonces, eh, básicamente, este es el Big Data es el concepto que nos ayuda a entender cuando hablamos de estos ecosistemas, validados por los cuatro Bs, volumen, variedad, velocidad y veracidad. Entonces, estas cuatro Bs siempre van a ser el pilar a nivel conceptual. El Big Data es un concepto, pero os va a poder identificar qué es lo que tengo que hacer con las cuatro Bs. Si cumple con un tema de volumen, de variedad, de velocidad y de veracidad. Pero justamente el concepto no nos va a ayudar a resolver los problemas. Y es por eso que existen herramientas y es lo que vamos a ver en el siguiente punto. ¿Cómo funciona el Big Data? Pues como lo pueden ver, pues yo traté de plasmarles cómo yo veo, cómo yo he trabajado un ambiente Big Data o cuál es el flujo. Probablemente muchos me digan, oye Martín, la verdad, este flujo no solamente vive en ambiente Big Data, puede vivir en un ambiente de data warehousing, puede vivir en una base de datos relacionales. Sí, totalmente, pero cumple estos cuatro puntos que son súper importantes para poder entenderlo. Solamente hay que verlo de manera macro, millones de información, millones de puntos de información, petabytes de datos y pues a manera exhaustiva en tiempo real, que cumplan variedad, velocidad, velocidad y volumen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el flujo de una mente de data? Por ejemplo, tenemos una fuente de información donde nace la información. En ese punto, queremos transportarla o llevarla a algún lugar para poderla almacenar y después explotarla o analizarla, consumirla, visualizarla, lo que queramos. Entonces llega un punto donde nace una fuente de información o múltiples fuentes de información, puede ser una base de datos relacionales, un sensor, una transacción, y que a su vez eso lo vamos a ingestar en algún lugar para almacenarlo y procesarlo cuando lo necesitamos, inclusive sea en el mismo tiempo real. Y al final lo podemos explotar. Y una de las partes críticas de manera específica es cómo yo llevo esta fuente de información a ese lugar de almacenamiento o de concepto o de ecosistema Big Data. Y justamente existen dos diferentes tipos de procesos y lo voy a llamar así porque no solamente se utilizan, como les mencionaba, en ambiente Big Data, se pueden también inclusive en almacenamiento o en persistencia tradicional, que es un proceso ETL, que es en español es extraer, transformar y cargar. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, a mí me viene una transacción o algo así. Lo que hago es yo la extraigo o yo lo llevo a un punto, por ejemplo, no sé, de la transacción o de una base de datos, la transformo. ¿Qué quiere decir transformar? Desde limpiarla, no sé, quitarle puntos y comas, quitarles diagonales, espacios, caracteres nulos, no lo sé. Y cargarla en algún lugar para consumirla en un futuro, ya estando limpia, extraída y en el lugar específico para poder ser explotada en algún punto. Pero llega otro tipo de paradigma que se le conoce como el ELT, que es extraer, cargar y transformar. En este caso, por lo regular, es cuando tenemos un ambiente en tiempo real o en streaming. Literal, tenemos millones de datos cada minuto y esos datos, por la velocidad así, pues la idea es como que sean almacenados, se extraen, se cargan y cuando ya se quieran utilizar se pueden limpiar o transformar y pues llegar al punto que se necesita en el tema de la explotación o de la exploración del dato.
¿no? Entonces, como pueden ver, aquí estos 4 puntos en un proceso, llevándolos con las 4 Bs, pues digamos que es un flujo en un ambiente de data. Tenemos fuentes de información, pueden ser de un lugar específico o de varios. Como los mencionaba en la semántica, puedo tener a lo mejor en algún momento, quiero entender por qué tenemos fraudes en banca. Pues por ejemplo tenemos mi fuente de datos, base de datos de transacciones, tengo mi base de datos de clientes fraudulentos, tengo mi base de datos de customer service, tengo mi base de datos y a su vez para hacer toda esa combinación de grandes cantidades de datos la extraigo de algún lugar, la almaceno a lo mejor en un ambiente Big Data, en un ambiente a lo mejor utilizamos Hadoop, utilizamos un Cassandra, que posteriormente vamos a hablar un poquito más de las herramientas que existen. Lo proceso, lo mezclo y extraigo la información que necesito para explotarla, para poder hacer visualizaciones como un Data Analytics, para hacer algoritmos de Machine Learning y entender y predecir, entre otros, ¿no? De manera específica. Entonces, básicamente, este es el flujo que sigo en ambiente de Big Data. Puede que existan otras etapas intermedias o inclusive al final en la parte de explotación, ya cuando quiero hacer, este, implementar algoritmos de inteligencia artificial, reprocesamiento, relectura en el almacenamiento para entrenar mis nuevos modelos, cosas así. Pero justamente eso ya también entra en otra rama como en el tema de la inteligencia artificial y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los 4 pasos que a su vez se validan con las 4 Bs para que nosotros hablemos de un flujo en un ambiente Big Data y para que hablemos del mismo Big Data. Y bueno, ya conociendo el flujo de un ambiente Big Data, uno de los mayores, digámoslo así, éxitos o por qué tenemos una amplia potencialización con esos ambientes es por la arquitectura de hardware. Obviamente sabemos que existe software que lo sustentan como Hadoop, inclusive, no sé, por ejemplo, puede ser Cassandra, Zookeeper y muchas herramientas, pero una de las columnas vertebrales para estos ambientes de data es la arquitectura de hardware que tiene. Y voy a tratar de explicarle un poquito cuál es esa arquitectura. Antes, de manera tradicional, existían arquitecturas scale-up o arquitecturas verticales. ¿Qué es lo que pasaba? Que, por ejemplo, si yo tenía una aplicación que vivía en un servidor y en algún momento incrementaban clientes para la consulta de esta aplicación, pues, o pues al final impactaba en un tema de performance en el hardware, por ejemplo, en la memoria RAM, en el CPU, en el disco, ¿no? Pero básicamente lo que se hacía era incrementar esa capacidad física de cómputo al servidor para poder absorber ese impacto de usuarios, de datos y de manera específica. Entonces, incrementaban ese servidor con capacidad de hardware, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora de manera tradicional? Y es la gran desventaja que ha existido con estas arquitecturas, pues al final, en cierta manera, por más que le metas fierro a estos servidores de arquitectura vertical, pues en ocasiones se vuelven lentos porque solamente es un ente que se encarga de gestionar y procesar esta información aunque tenga esteroides. Ahora, lo que se hace es poder en cierta manera, distribuir esa información. Entonces vamos al mismo caso de la aplicación. Imagínense que yo tengo una tienda en línea y pues la única infraestructura en arquitectura de hardware es mi servidor. Entonces cada año tengo un crecimiento de 1 millón de clientes. Entonces yo le meto más CPU, más RAM y más disco cada año, cada año. Entonces, de manera tradicional, pues se incrementa esa capacidad de cómputo. Pero pues al final los mismos clientes le están pegando al mismo servidor, entonces él tiene que manejar esos millones de clientes que tengo cada año al mismo tiempo. Entonces puede que en esto se haga un poquito lento, inclusive por memoria, no lo sé. Lo que pasa ahora con estas nuevas tecnologías o las arquitecturas horizontales, escala o arquitecturas distribuidas, lo que hacen es crear pequeños servidores con las mismas capacidades y distribuir el procesamiento y la carga de trabajo, ¿no? Es, por ejemplo, ustedes tienen un repartidor de Uber, que es nuestra arquitectura vertical, y le damos un Ferrari, ¿no? Por más galleta que tenga el Ferrari,
obviamente se va a tardar más en repartir 100 pedidos, aunque el Ferrari sea súper rápido y tenga mejor calidad, y el chavo de Uber sea la persona con mejor marketing, con mejor speech, pues al final pues, se va a atorar en algún momento. Entonces, la comparación sería tener simples motos itálicas de manera específica y pues que con 10 obviamente vamos a terminar más rápido el procesamiento porque distribuimos las tareas, distribuimos las responsabilidades y distribuimos los caminos, cosas de ese estilo. Y pues al final se van a converger más rápido a satisfacer esos 100 clientes que con el Ferrari. Más o menos una pequeña analogía. Entonces, pues gran cantidad de estos ambientes Big Data con el software trabajan con este tipo de arquitecturas. No voy a decir que todos, porque existen diferentes mundos y diferentes ecosistemas que inclusive ahorita ya existen nuevos paradigmas en arquitectura para atacar estos problemas y ser más rápidos y eficientes y consumir todavía más gran cantidad de datos de tiempo récord. Pero esto es como se ve de manera específica la diferencia que existe ahora. Tenemos una arquitectura vertical con solamente una capacidad de cómputo muy grande y tenemos una arquitectura horizontal que tiene muchísimos nodos que distribuyen la carga de trabajo de manera específica y pueden llegar a un resultado más rápido y así sumar todos esos resultados y solamente llegar a un objetivo. Entonces, básicamente es la gran ventaja a nivel hardware que brindan esos ecosistemas. Y pues para ello voy a llevar un ejemplo o un caso de uso de manera práctica y vamos a verlo como una de movilidad. ¿Por qué este es un ambiente Big Data? Porque, digámoslo así, tenemos una aplicación de taxis, ¿no? Y tengo 2 millones de usuarios. Entonces la idea, pues yo tengo un cliente por cada teléfono y a lo mejor tengo otro cliente por cada conductor. Entonces, básicamente, bueno, aquí tenemos un WAF, un tema de seguridad del firewall de la aplicación, un load balancer, que es como el que se encarga de balancear el procesamiento de cada request que yo tengo. Y como pueden ver, aquí en el primer rubro yo tengo algo que dice Hadoop, High, HDFS. Pero imagínense, yo tengo millones de peticiones por segundo y a su vez yo las tengo que llevar a un sistema, por ejemplo, digamos, para el primer punto de almacenamiento para ser consumido en el futuro, para tener un récord, para generar facturas, no lo sé, para tener el estimado y cosas de estilo. Entonces aquí hablamos de pluralidades muy grandes de datos por ejemplo, en tiempo real y que tienen que ser guardadas, consumidas, procesadas en tiempo récord. Entonces, si lo vemos así, entra el conductor y entra, por ejemplo, digo, el cliente y hace una petición al servicio. Entonces, imagínense que 2 millones de usuarios están conectando al mismo tiempo a la plataforma en diferentes países. Entonces, tiene que haber algo que sea el mediador de esa información. Entonces, por ejemplo, aquí tengo herramientas como Kafka, REST API. Kafka, de manera específica, también es una tecnología de Apache que es un message broker o un mediador de mensajes para arquitecturas distribuidas y de ambiente Big Data. Imagínate 1,000 clientes y esa información la tengo que cachar y consumir en otro lugar específico. Entonces, como el mediador de los mensajes que me ayuda a poner de manera correcta en algún lugar. Por ejemplo, Kafka, que lo vemos en la parte que tiene como una pipe o como una tubería, distribuye esa información a diferentes sistemas. Ya es cuando hablamos en un ambiente de Big Data, porque tienes diferentes usos, diferentes consumos. Por ejemplo, el primero que es Hadoop, High, HDFS, que lo vamos a ver después, PIG de manera específica. Ese rubro, como por lo veo aquí de manera específica, se encarga de almacenar para posteriormente potencializarlo y ser utilizado en algún otro momento, ¿no? Pero a su vez, ese mismo dato lo quieren guardar o lo quieren llevar a un modelo de detección de fraudes, por ejemplo. Entonces, ya tenemos una gran cantidad de datos que los tenemos que colocar en diferentes lugares. Y a lo mejor ese modelo de condición de fraudes también vive en un ambiente distribuido y fue soportado o fue entrenado por un ambiente de Big Data para poder entender y generar esos paradigmas. Obviamente también tenemos para poder almacenar información en el mapa y poder tenerlo en tiempo real
y pues calcular las zetas y muchísimas cosas, ¿no? Inclusive también para un score de precios, como lo pueden ver. Y aquí parta de manera específica para otros rubros que aquí lo ven con tecnologías como Spark and Storm, es para el procesamiento en batch, inclusive para hacer análisis de datos en tiempo real y en memoria, y vamos a hablar un poquito más de ello después. O, por ejemplo, para hacer analytics o poder entender qué pasa con esos, a lo mejor con esos comportamientos de la demanda, qué pasa con el pricing, estoy dando bien el pricing o cosas de ese estilo. Entonces, como pueden ver, de esos miles de clientes que yo tengo, al final mi sistema, tengo que manejar grandes volúmenes de información en velocidad reco con diferente semántica o variedad, por ejemplo, precio, tiempo, mapas, este, predicción de fraude, no lo sé, como temas atípicos y a su vez entender, por ejemplo, visualizarlos en tiempo real con Analytics, en este caso que veo que Jupyter o cosas de este estilo, ¿no? Pero también como vemos en la parte inferior de abajo, también tienen otros objetivos. Imagínense, los encargados de sistemas en algún momento que van guardando los logs del sistema y a lo mejor tienen 30 errores pues, en cada usuario, por ejemplo. Entonces quieren entender dónde está fallando su sistema. Y pues también utilizan otras herramientas del Big Data para poder almacenar todos estos logs de los sistemas y en algún momento entender qué es lo que pasa con su solución, ¿no? Y justamente también existen como otros sistemas que a lo mejor no son Big Data, no sé, para tener información en tiempo real, por ejemplo, las bases de datos relacionales que las vemos debajo, que también mandamos la información para pintar, no sé, en el celular la posición y el usuario y darles ese seguimiento a las personas que pues, justamente necesitan una estructura y estar consumiendo esta información para poder hacer la visualización del frontend de las aplicaciones y también a lo mejor un tema de segmentación en regiones y muchísimas cosas. Entonces, esto ya habla de un ambiente Big Data. Millones de puntos que están consumiendo la misma información, que la están almacenando en algún lugar para ser consumida en diferentes ecosistemas, sea para crear algoritmos de inteligencia artificial, sea para poder tener un histórico y saber qué es lo que pasó en el pasado, para generar estadística y saber si me está bien rentable mi proyecto, cosas de ese estilo, ¿no? Y del lado derecho ya empezamos a hablar un poquito en formas, eh, digámoslo así, ya más coloquiales con herramientas como el buen Hadoop, que se encarga, que voy a hablar un poquito más de ello, en el tema de esta herramienta súper importante en los ambientes Big Data, el Kafka, que se encarga de procesar y despachar información en tiempo real a donde tiene que llegar, o Spark, una herramienta también muy fuerte en Big Data para el tema de memoria, Storm, o este mm, ELK, que se le conoce Elasticsearch, Logstash, Kibana, que son el stack para poder de manera distribuida o en un ambiente Big Data, digámoslo así, poder consumir logs en sistemas o de diferente forma y a su vez explotar esa información en un futuro. Entonces, básicamente, esta es una arquitectura de Big Data. Como pueden ver, es un poco compleja ya. Si vamos a detalle, inclusive cada punto, como el Kafka REST API, como el HTTP REST, como los sockets de Node de manera específica, pues justamente ya todos ellos tienen una complejidad. Ya hablamos de un ambiente, digámoslo, Big Data, o sea, súper grande que no puede ser consumido de manera tradicional. Y por ejemplo, cumple con las cuatro Bs, no las tres Bs de bueno, bonito, barato, son las cuatro Bs de volumen, velocidad, variedad y veracidad. Imagínense, ahí hay un claro ejemplo. Tenemos el punto de que, de que pues los clientes, todos los clientes meten mal sus datos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, pues la edad o el sexo o cosas así. Entonces, el dueño de la aplicación va a decir, quiero saber quién es mi cliente más rentable, en qué edades, qué género tiene, y cosas de ese estilo. Si todos dijéramos la verdad, pues va a decir, no, pues tu cliente más rentable tiene 12 años. Entonces, ok, no puede ser. Entonces, justamente ahí entra un punto y un ejemplo de veracidad. Digamos lo que no puede ser tan cierto pero sí de manera específica, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es un ejemplo muy tangible
A lo mejor puede que la arquitectura real sea totalmente diferente, o puede que ya cambió, o puede que sea menos, pero este es un claro ejemplo nada más para que podamos entender qué tan complejos se vuelven estos sistemas y justamente cómo los podríamos atacar con estas herramientas que explican aquí de manera directa y cómo podemos adentrarnos un poco más al tema del Big Data. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en tema, ya, en tema técnico, en tema que nos va a ayudar a la mejor a resolver ciertos problemas ya de manera oportuna. ¿Qué es Hadoop? Dios mío santo, esta es como que una de las cosas que tiene más relevancia en el tema del Big Data. Pues básicamente Hadoop es un framework que permite el procesamiento distribuido en arquitecturas verticales, distribuidas, de grandes cantidades de datos en nodos con simples paradigmas de programación. Básicamente, el Big Data es el famoso software de Big Data. ¿Ok? Pero ¿cuáles son estas características de Hadoop? Hadoop puede tener procesamiento distribuido con una arquitectura de hardware, con diferentes nodos. Es eficiente totalmente, por lo mismo que les menciono, por la arquitectura de ambientes distribuidos. Es económico totalmente, porque solamente vas creciendo en nodos pequeños cada vez que lo necesites y a un bajo costo, de fácil escalabilidad, sí. Una vez que, por ejemplo, ya sobrepasé el performance de los nodos actuales, yo puedo crecer con otro nodo y puedo ir agregando nodos cada vez que quiera. Y esto lo permite el software y una fácil integración. ¿Tolerante a fallos? Claro que sí, señores. ¿Por qué? Porque si llega a fallar un nodo, hay otro nodo que lo respalda y que le puede ayudar a mediar en cierta manera la pérdida o la recolección de información, ¿no? Y es de código abierto, como nosotros lo conocemos, sí, es open source. Open source que mucha comunidad o mucha gente que le ha metido, le ha invertido, que ha trabajado en empresas, en investigación, ha crecido esto y es por eso que pues, no tiene un costo pues, de manera específica. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero ¿cómo surge Hadoop? Este señor Doug Kutting es el creador de Hadoop. Él trabajaba en Apache Foundation. Entonces, él de manera específica conoce o crea Hadoop porque estaba creando un motor de búsqueda llamado Notch, que justamente ahí está, de color naranja ese logo, ¿no? Entonces, cuando él estaba buscando poder crear un motor de búsqueda basado en la distribución de archivos que tenía Google para poder hacer indexaciones y conocer la información, analizarla de una forma más rápida, pues crea Hadoop. Y justamente uno de los que apoyaron mayormente este proyecto fue Yahoo, porque le veía un potencial muy grande, pues ya que justamente como sabemos que Google y Hadoop son buscadores o motores de búsqueda gigantescos, pues estaba muy interesado en este y fue apoyando pues de manera directa. Y este señor de manera específica, ese elefante amarillo muy famoso, y lo pueden ver en la foto, le pone esa simbología porque era el juguete favorito de su hijo. Entonces, justamente el elefante amarillo nace por esa pequeña, pues digámoslo así, por esa pequeña gesto de amor hacia su hijo y hacia ese gran proyecto que estaba creando, ¿no? Pero básicamente, como ustedes conocen y pues muchos tienen experiencia en la parte de open source, pues justamente el código abierto pues en ocasiones pues no hay como una empresa o Apache diga, yo le voy a dar soporte a todos los clientes o a todas las personas que tengan Hadoop. Pues es un poco complicado. Al final saben que en la industria pues tienes que tener un tema de operación, de alto performance, para que, no sé si justamente estas soluciones son dependientes de tus procesos que pues te generan el ingreso día con día, pues tienes que estar 100% alerta de que nunca fallen, ¿no? O que no fallen o que las personas adecuadas estén ahí en el tiempo, ¿no? Entonces, como ustedes lo saben, y más con este ambiente open source, pues surgen dos empresas muy grandes que soportan estos temas a nivel consultivo en diferentes operaciones, inclusive desarrollo. Una de ellas es Cloudera y la otra es Hortonworks. Estos señores, sinceramente, son
sí, digámoslo, son los mejores proveedores de servicios para todos los ambientes de Hadoop. Y adivinen, el Chief Architect Officer de Cloudera es el mismo creador de Hadoop. Hace poquito escuché que Cloudera y Hortonworks hicieron una sinergia y justamente ahora van a crear, por lo que yo pienso, un monopolio gigante y pues van a incrementar o van a crear pues herramientas súper fuertes para apoyar y sustentar todos estos temas. Muchos dicen que puede ser un monopolio y cosas así, pues puede ser, pero esperemos que ayude mucho a la comunidad de manera específica. Entonces, básicamente Hadoop, en lo particular, es el software más famoso para ambientes distribuidos para manejar grandes volúmenes de información, hablando en el tema del Big Data. Esta es la herramienta y fue la herramienta y creo que sigue siendo la herramienta más popular y que ha ayudado más a nivel impacto. O puede que sea lo que he visto más en la industria, ¿no? Pero ya que conocemos un poquito de que Hadoop es un framework que me permite procesar información de manera distribuida, Hadoop está especificado en dos rubros, o yo lo veo de esa manera. Hadoop Core. ¿Hadoop Core qué es? Hadoop Hadoop Core hace mención a los productos de Apache que conforman Hadoop de manera inicial. Y de manera inicial lo digo así. ¿Por qué? Porque cuenta de tres pilares o de tres puntos específicos que hacen a Hadoop. Uno de ellos es el HDFS, que es Hadoop Distributed File System, que es el sistema de archivos de forma distribuida que permite el rendimiento para el uso de datos de manera distribuida. Es la forma en la que se almacenan los datos y se distribuyen en los diferentes nodos. Pero hay otra parte que es totalmente importante para poder garantizar eso, que es el Hadoop Yarn. ¿Y qué es el Yarn? Es como pues el marco de trabajo o aquel encargado de crear los jobs o los procesos y gestionarlos a nivel recurso. O sea, es el que le asigna el recurso al clúster o a las máquinas o a los nodos para que esta distribución de información se pueda llevar a cabo. Y justamente ya cuando llegamos a un punto de consumir o entender estos grandes volúmenes de datos de manera distribuida, existe una parte que se le llama Hadoop MapReduce. MapReduce es el que se ayuda del Yarn para procesar de manera paralela toda la información o de los diferentes nodos de forma distribuida del sistema distribuido de archivos de Hadoop y poder generar respuestas. Entonces es como, digámoslo así, y no lo voy a decir que es como un hecho porque varios especialistas van a decir, no, no, no es tan así, pero vamos a hacer como una pequeña energía que es como el motorcito que me ayuda a conseguir, a responder las preguntas que le queremos hacer a Hadoop con toda la información que existe. Entonces, pues son tres de manera específica y hasta ahorita, bueno, siguen siendo tres. Yo te voy a hablar por qué cambia este paradigma un poquitín, pero en el pasado estos eran los tres pilares fundamentales para hablar de Hadoop y de cómo trabajaba. Cómo distribuía sus archivos en una parte de Hadoop Distributed File System, que es como la parte de distribución de archivos de Hadoop y cómo los guardaba y cómo los distribuía en los diferentes nodos. El jar muy importante que le ayudaba a gestionar el recurso en todo el clúster o en todos los nodos y todas las computadoras que trabajaban en conjunto y hacer como los jobs para poder llevarlo a cabo. Y el MapReduce, que era el encargado de contestar las preguntas que le hace al usuario a todo ese cúmulo de información distribuido de manera específica. Por ejemplo, contar palabras, hacer, no digamos como queries como tal, porque eso no es totalmente cierto, pero a contar, contener respuestas de sacar cantidades de datos en tiempo récord y como lo dice Map, de haciendo un mapeo de dónde están los datos y reduciendo a nivel distribución toda esa información para generar una respuesta. Inclusive vamos a hablar un poco más a detalle cuando vayamos ya un poco a la parte más técnica.
Y hay una parte que se llama Hadoop Ozone, que es nueva, que surgió en el 2018, que inclusive yo todavía no he tenido la capacidad de entrarme tanto en eso porque ya habla de otros paradigmas, como una herramienta de almacenamiento de objetos, que a su vez yo por lo que veo es como son como dentro de mi nodo o dentro de mi clúster otra pequeña línea de contenedores. Y eso ya se vuelve un poquito abstracto porque tendríamos que entender primero la parte de Hadoop para ver cómo funciona Awesome en el tema de objetos, de creando objetos dentro de ese clúster que tenemos de manera específica. Pero también hay una parte que se llama Hadoop Ecosystem. Y Hadoop Ecosystem lo que hace de manera tradicional es se le conoce cuando ya tenemos alguna otra herramienta además del core de Hadoop, que las cuales ayudan a resolver problemas de Big Data de manera específica. Y aquí, por ejemplo, voy a mencionar 5 de las más famosas. Por ejemplo, yo tengo el increíble Hive. Hive es una herramienta que me ayuda a procesar información en Hadoop mediante queries tradicionales o de bases de datos relacionales. Es como, por ejemplo, yo tengo datos no estructurados o no con estructura en un ambiente Hadoop, pero a su vez yo los quisiera consultar como un query o como si tuviera una base de datos tradicional, con un query, con un select from y traerme esa información. Hive te permite eso dándole la estructura con esta herramienta para que los puedas consumir. Y la necesidad es esa. Había mucha gente que estaba totalmente casada con este tipo de lenguaje y pues se creó una herramienta que les ayudara a explotarlo de la misma manera y no fuera tan disruptivo ese cambio. Y les soy honesto, es súper fuerte y ayuda muchísimo y simplifica mucho. Pero también existe otra, por ejemplo, PyClatin. PyClatin es, le vamos a decir, un lenguaje de programación de alto nivel para poder comunicarnos nosotros como usuario y poder traer o consultar información o procesar información en un ecosistema de MapReduce programado en alto nivel, llamando a los procesos que nacen en Hadoop. Entonces, esto se vuelve un poquito, cada vez un poquito más específico cada vez que vamos metiendo un poco más de add-ons o herramientas extra. Hadoop por eso le conoce un ecosistema, porque vamos incrementando cosas nuevas al Hadoop tradicional o Hadoop Core, digámoslo así. Existe otra herramienta, por ejemplo, que se llama Spark, que también ayuda al Hadoop, pero para hacer procesamiento en memoria, en ambientes distribuidos. Por ejemplo, si yo te voy trayendo un archivo de 2 millones, no sé, por ejemplo, estoy exagerando, 2 millones de gigabytes y lo voy a guardar o almacenar en Hadoop, lo que va a pasar es que, pues inclusive para procesarlo, pues esto pues, distribuirlo de gran manera en todos los nodos. Pero a su vez, hace gran ventaja tener esa información en memoria para procesarla mucho más rápido y tenerla ahí en el buffer para ser consumida en tiempo. Entonces Spark nos ayuda por medio de pequeños nodos o RDDs en memoria, pequeños específicos, pequeños registros en memoria para poder procesar esa información y grandes cantidades de información en tiempo récord. Entonces Spark es como que esa herramienta que nos ayuda a procesar información en memoria para grandes cantidades de información, ¿no? Pero también existen, por ejemplo, herramientas como HBase, que es una base de datos distribuida no SQL. En ocasiones le llegan a hablar base de datos columnar, porque es difícil como que crear una relación directa como una base de datos relacional, pero que vive en un ambiente distribuido con grandes cantidades de información y puede ser consultada en tiempo récord. Por lo regular, no se consulta con un tema de SQL. Entonces, HBase sirve para a lo mejor procesamiento en tiempo real, lo que Hadoop con HDFS no puede hacer. Y eso se puede ver más a detalle en siguientes puntos, ¿no? Pero pues es justamente eso. Y hay una que justamente me gusta mucho y la verdad ya he visto que mucha gente ya no la usa, pero pues es como que nace y rompió un paradigma bastante bueno que es Scoop.
Scoop, como lo pueden ver, sus primeras letras son SQ, como de SQL, y op de Hadoop. Y pues sí, pues en cierta manera tiene algo pues de, ¿cómo se podría decir? De verdad. Es la herramienta que me ayuda a pasar información de una base de datos relacional a un ambiente distribuido Hadoop por medio de queries. Por ejemplo, si yo quiero hacer el almacenamiento de una base de datos Oracle, pues yo lo que hago es decir, pues de aquí, de esta es mi base de datos Oracle, este es el host, este es el usuario, este es el puerto, y yo le tiro una línea de comando, ¿qué quieren agarrar? Este query select from esta tabla y hacia dónde la quiere llevar hasta este clúster o este nodo de Hadoop. Y lo que hacían era crear jobs para poder extraer información de los sistemas estructurados o relacionales como las bases de datos y los guardaban en un ambiente Hadoop. Y la verdad, esta herramienta es buenísima. O sea, ya usan otras herramientas como Talent y cosas de ese estilo, pero también es muy buena y, pues ayudaba a resolver muchos temas cuando se querían migrar diferentes archivos o sistemas a ambientes distribuidos, ¿no? Entonces, básicamente, pues estas son como ciertas herramientas que te ayudan a crear un mayor ecosistema dependiendo las necesidades que tengas o el nicho que tengas. Y voy a hablar de algo bien específico y me gusta muchísimo hablar de esta herramienta que es Ambary. Ambary también es creada por Apache y esta herramienta me ayuda a provisionar, manejar y monitorear ambientes distribuidos Hadoop. Es una interfaz web que me ayuda a instalar y acondicionar un ambiente Big Data de manera sencilla y de manera rápida. Antes, y yo se los digo por mi experiencia, cuando teníamos que levantar ambientes, inclusive Hadoop solo, agregarle ciertos add-ons, por ejemplo, instalar Hive, instalarlo con su base de MySQL y luego instalar, por ejemplo, cosas como Scoop, Fluent, Storm de manera separada, pues en cierta manera era complicado y muy complicado porque tenías que hacer validaciones de conexión, tenías que pasar por temas de seguridad y por muchísimas cosas, ¿no? De CSH. Y justamente Ambary, esta creación es muy buena porque esto ya lo puede hacer de forma gráfica con una GUI. Y es lo que vamos a hacer de manera específica en este video. Instalar un ambiente Ambary que nos ayuda a poder montar 3 nodos para poder tener un ambiente Big Data y Hadoop. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues es bien sencillo. Básicamente lo que vamos a tener que instalar de manera necesaria no, no, digámoslo así, no tiene mayor complejidad. Se tiene que instalar Oracle, que es un tema de un Oracle VirtualBox, que es una herramienta para ayudar a virtualizar o crear máquinas virtuales. Y esta es como que uno de los primeros requisitos, que a su vez si lo tienen que instalar, yo creo que no tiene mayor complicación porque solamente es next, next, next. Y esa es la herramienta que va a trabajar en el backend. Hay otra herramienta que se llama Vigrant, que también me ayuda a poder crear ambientes customizables con VirtualBox por detrás, creando esa virtualización. Entonces, Vigrant también nos va a ayudar un poquito a poder a crear estos ambientes virtuales. Y lo voy a explicar con detalle ya en la parte técnica. Y vamos a utilizar las herramientas o sandbox o ambientes de prueba o ambientes de juego que crea esta gran compañía que se llama Hortonworks. Y hay de dos sopas. La primera es descargar un sandbox que ya tienen un ISO de una máquina virtual y que pueden consumir con Oracle. Lo que nosotros vamos a hacer de manera específica es montar nuestros ambientes virtuales, instalar un sistema operativo, después de instalar un sistema operativo, configurar los temas de red, instalar los paquetes de manera específica la de Hortonworks y correr esos servicios y
configurar el sistema Ambari para tener nuestro propio sistema o ecosistema de Hadoop.